Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a desarrollar en esta sesión de aprendizaje el concepto de variable. Este concepto es muy importante dentro de nuestro curso de estadística aplicada a la educación, porque se trabaja con variables prácticamente en todo el curso. Para analizar este concepto, vamos a plantearnos una problemática. Se desea conocer cuánto varía la altura de nuestros alumnos a medida que transcurre el tiempo. Para poder contestar o analizar esta situación problemática, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué tendríamos que hacer? Para contestar a la pregunta, se tiene que identificar dos características de los alumnos. Estas dos características son la altura y la edad. Evidentemente, estos niños tienen muchas otras características, pero nos interesa, para el caso de nuestro ejemplo inicial, conocer solamente dos características. Una, la altura, y la otra, la edad. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de qué depende la altura de nuestros alumnos? En realidad, para contestar esta pregunta, observamos de que la altura depende de varios factores. Uno de ellos es la edad. En general, las características de las personas, de los fenómenos u objetos que van variando, se les denomina variables. Entonces, para identificar una variable o conceptualizar una variable, lo primero que tenemos que hacer es determinar las dos características y luego observar estas para mirar si están variando o no. De ser así, entonces estamos frente a variables. En este ejemplo, nosotros hemos escogido la altura y la edad, dos características de los niños y que están variando. Identificadas las variables, vamos a identificar la dependencia que hay entre ellas. Nosotros observamos de que la altura de los alumnos depende del tiempo. Es importante este nuevo concepto de variable porque en la investigación siempre se analizan las variables, qué variable depende de la otra. Nosotros tenemos aquí la variable altura que depende del tiempo. A esta variable altura se le denomina variable dependiente. ¿Por qué? Porque está dependiendo del tiempo. Y a la variable tiempo se le denomina variable independiente. Nosotros aquí hemos ilustrado en este gráfico la edad en años y en el otro eje la altura. Vemos, por ejemplo, aquí un niño de un año tiene una determinada altura, de 2 años tiene otra altura, de 5 años tiene otra altura. Es decir, la altura está dependiendo de la edad de los niños. Entonces, conceptualizado esta dependencia, nosotros vemos de que la altura no solamente depende de una variable que es la edad, depende de otras. Por ejemplo, depende de la alimentación. Si nosotros tenemos aquí una alimentación y podemos darle una dieta a un conjunto de niños, o una segunda dieta distinta, una tercera, y entonces sí observar su altura. Así como la alimentación y la edad son variables dependientes, existen otras como la salud, los ejercicios físicos adecuados, que constituyen variables independientes. Estas variables independientes
son las que controla el investigador en una investigación. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, queremos medir la altura en función de la alimentación, entonces el investigador controla dándole una dieta, una segunda dieta, una tercera dieta, de acuerdo con la investigación. Entonces, vemos de que la variable independiente, en este caso la alimentación, es la que controla el investigador. Bien, hasta acá nosotros hemos visto de que para identificar una variable, lo primero que tenemos que hacer es identificar las características del fenómeno o de las personas que nos ocupan dentro de la investigación. Entonces, identificadas las características, inmediatamente vemos si éstas están cambiando o no. Si están cambiando, entonces estamos frente a variables y luego tenemos que analizar la dependencia que hay entre ellas. Como en el caso que hemos visto, la altura depende de varias otras características, es decir, de varias otras variables independientes. Para fijar este concepto es necesario de hacer un ejercicio. Este ejercicio debe estar enmarcado aquí en este contexto que nos indica esta figura, que está relacionada con la lectura. Queremos de que a partir de este contexto tú puedas dar dos ejemplos. En cada uno de ellos se debe identificar la variable independiente y la variable dependiente. Esperamos de que tengas éxito en este ejercicio y con ello damos por terminado este concepto de variable. Muchas gracias.